Isabela, no toques eso. La voz de Carlos resonó entre el bullicio del mercado, mientras su hija de 7 años extendía curiosa su pequeña mano hacia los pétalos marchitos de una flor amarilla. La mujer que la sostenía era un fantasma viviente, cabello grasiento, ropa desgarrada, ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. «Por favor, señor, solo es una flor para la niña bonita», murmuró la mendiga con voz quebrada. Carlos tomó del brazo a Isabela, alejándola instintivamente. «Lo siento, pero no tenemos cambio. No quiero dinero». Esas 3 palabras detuvieron a Carlos en seco. En 15 años viviendo en Ciudad de México, jamás había escuchado a un mendigo rechazar dinero. Se giró lentamente, estudiando el rostro de la mujer. Había algo familiar en sus facciones, algo que le erizaba la piel. Isabela Sofía Martínez Herrera. El mundo se detuvo. Carlos sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Nadie, absolutamente nadie conocía el nombre completo de su hija. Ni siquiera estaba en su acta de nacimiento oficial. ¿Cómo diablos? Nació un martes de octubre. Lloró tanto que las enfermeras pensaron que tenía cólicos, pero solo quería que le cantaran. Tu esposa, tu hermosa María, le cantaba esa canción de cuna sobre mariposas azules. Carlos retrocedió, tropezando con un puesto de frutas. Las naranjas rodaron por el suelo como pequeños soles perdidos. Isabela lo miraba confundida, aferrándose a su pierna. «¿Quién eres?» Su voz era apenas un susurro tembloroso. La mendiga sonrió, y por un momento fugaz, Carlos vio algo más que miseria en su rostro. Vio a una mujer que una vez había sido hermosa, una mujer que una vez había importado. «Soy Elena, Carlos, Elena Monterrey». El nombre golpeó como un puño cerrado en el estómago. Elena Monterrey, la mejor amiga de María, la madrina de Isabela, la mujer que había desaparecido después del funeral sin dejar rastro, la mujer que había prometido cuidar de Isabela si algo pasaba. Eso es imposible. Elena murió en ese accidente hace 5 años. Su auto se precipitó al barranco y nunca encontraron el cuerpo. ¿Estás seguro de eso, Carlos? Elena extendió la flor marchita hacia Isabela, quien la tomó con la inocencia de quien no comprende el peso del momento. La pequeña sonrió, oliendo los pétalos arrugados como si fueran la rosa más perfecta del mundo. «Papá, huele como el perfume de mamá en sus fotos». Carlos sintió que las piernas le temblaban. El perfume de María, jazmín y vainilla. Imposible, absolutamente imposible. «Elena está muerta», murmuró, más para sí mismo que para la mujer frente a él. Lo estaba, Carlos. Durante 5 años estuve muerta para el mundo, muerta para mí misma, muerta para todo lo que una vez amé. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Pero los muertos a veces regresan cuando hay secretos que contar». «¿Qué secretos?» Elena miró directamente a Isabela, quien jugaba inocentemente con los pétalos de la flor. Luego clavó sus ojos en Carlos, y él vio en ellos una verdad que lo aterrorizaba. Secretos sobre María, sobre su muerte, sobre por qué realmente se estrelló esa noche. Carlos agarró a Isabela y la alzó en brazos. «Vámonos, ahora». «Carlos, espera. No sé quién diablos eres, pero no eres Elena. Elena jamás habría ¿qué? Jamás habría terminado en las calles, jamás habría perdido todo por drogas y alcohol, jamás habría olvidado cómo ser humana». La crudeza de sus palabras lo detuvo. Había dolor real en su voz, una desesperación que no se podía fingir. Elena tenía una cicatriz en forma de luna en el hombro izquierdo, dijo Carlos, probándola. Sin dudarlo, Elena se bajó la blusa sucia, revelando la marca pálida en su piel maltratada, la luna creciente, exactamente donde la recordaba. «Y también sabía que María te contó que estaba embarazada en el restaurante italiano de la Zona Rosa. Un martes ordenaste pescado, ella apenas tocó su ensalada porque las náuseas la estaban matando». Carlos se quedó sin palabras. Esos detalles, solo María y él los conocían. Ni siquiera se lo había contado a Elena en aquel entonces. «Pero hay algo más que nunca supiste, Carlos. Algo que María me contó esa noche. La noche que murió». Isabela comenzó a inquietarse en los brazos de su padre, sintiendo la tensión que crecía entre los adultos como una tormenta invisible. «¿Qué cosa?» Elena tomó aire profundamente, como preparándose para saltar de un acantilado. María no iba a casa esa noche, iba a encontrarse con alguien
Alguien que cambiaría todo lo que creías saber sobre tu matrimonio. «Estás loca, María me amaba», Carlos gritó tan fuerte que Isabela comenzó a llorar. Los comerciantes del mercado voltearon a mirar, creando un círculo de curiosos alrededor de la escena, que se desarrollaba como una tragedia griega en pleno día. Elena no retrocedió. «Claro que te amaba, pero eso no significa que no tuviera secretos. Basta, no voy a escuchar estas mentiras». Carlos comenzó a alejarse, pero Elena lo siguió, tambaleándose sobre piernas débiles que claramente no estaban acostumbradas a caminar largas distancias. «El doctor Raúl Sandoval», gritó desesperada. Carlos se congeló. Ese nombre. Lo conocía. Era el cardiólogo que había tratado a María durante el embarazo. Un hombre respetado, casado, con 3 hijos. «¿Qué tiene que ver él con esto?» «Todo», murmuró Elena, alcanzándolo. María estaba enamorada de él y esa noche, esa maldita noche. Iba a decirle que dejaría todo por él. Eso es imposible. María nunca. ¿Nunca qué? Nunca habría sido humana. Nunca habría sentido algo por otro hombre. Elena se acercó peligrosamente, y Carlos pudo oler el alcohol rancio en su aliento mezclado con algo más, desesperación pura. María era perfecta, susurró Carlos meciendo a Isabela, que seguía llorando. «No, Carlos, María era real. Era una mujer de carne y hueso que se sintió sola cuando tú trabajabas 18 horas al día construyendo tu empresa. Una mujer que conoció a Raúl durante esas largas citas médicas y encontró en él lo que ya no encontraba en casa». Cada palabra era como una bala dirigida directamente al corazón de Carlos. Recordó esas épocas, los meses antes del accidente. Había estado obsesionado con cerrar el contrato más importante de su carrera. Llegaba tarde, se iba temprano, apenas hablaba con María sobre algo que no fuera Isabela o los gastos de la casa. «Pero ella me eligió, se quedó conmigo. ¿Estás seguro?» Elena sacó algo de entre los pliegues de su ropa sucia. Un sobre amarillento, arrugado por años de ser guardado en lugares húmedos y oscuros. «Esta carta estaba en su bolso la noche que murió. Los paramédicos me la dieron porque yo era su contacto de emergencia. Nunca la abriste, ¿verdad? Nunca revisaste sus cosas personales». Carlos miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su nombre estaba escrito en la letra elegante de María, pero había algo diferente en los trazos, algo que hablaba de urgencia, de decisión tomada. «No quiero leerla. Tienes que hacerlo, por Isabela, porque ella merece conocer la verdad sobre su madre. Isabela no necesita saber que su madre ¿Era qué? ¿Una mujer compleja? ¿Una persona que cometió errores? ¿Una madre que la amaba tanto que estaba dispuesta a quedarse en un matrimonio infeliz solo por ella?» Carlos sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Isabela había dejado de llorar y ahora jugaba silenciosamente con la flor marchita, ajena al universo que se desmoronaba alrededor de ella. «Dame la carta», murmuró finalmente. Elena se la entregó con manos temblorosas. «Carlos, hay algo más, algo sobre el accidente que tienes que saber». «¿Qué cosa? ¿María no se estrelló por la lluvia o porque perdió el control?» Su auto fue encontrado con las llantas en perfecto estado, los frenos funcionando sin rastros de alcohol o drogas en su sangre. Carlos levantó la vista de la carta, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el viento de octubre. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que María no murió en un accidente. Alguien la empujó a ese barranco». El sobre se resbaló de las manos de Carlos, cayendo al suelo sucio del mercado. Isabela se agachó inmediatamente a recogerlo, como si fuera un tesoro perdido. «Eso es imposible. La policía investigó. Fue un accidente. La policía investigó durante 2 días. 2 días, Carlos, para un caso que involucraba a la esposa de un empresario exitoso, a la amante de un doctor prominente, y a secretos que algunas personas muy poderosas querían mantener enterrados». Elena se sentó en el bordillo, como si el peso de sus palabras la hubiera agotado completamente. «¿Quién? ¿Quién la mató?» Esa es la pregunta que me ha mantenido viva durante 5 años en las calles, la pregunta que me convirtió en esto que ves ahora, porque cuando empecé a hacer preguntas, cuando empecé a escarbar en la verdad, mi vida se convirtió en un infierno. Isabela se acercó a Elena y le devolvió la carta, sonriendo con la inocencia de quien no comprende que está sosteniendo los restos de un corazón roto. «La señora se ve triste, papá. ¿Por qué no la invitamos a comer? Mamá siempre decía que hay que ayudar a la gente triste». Carlos miró a su hija.
luego a Elena, luego a la carta que ahora Isabel la sostenía como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde has estado estos 5 años? Sobreviviendo, escondiéndome, tratando de entender por qué la única persona que se atrevió a ayudarme después del funeral terminó muerta 2 semanas después. ¿Quién? El detective Morales, el único policía que creía que había algo extraño en el caso de María. Detective Morales está muerto. Las palabras de Elena resonaron en la cabeza de Carlos como campanas fúnebres. Recordaba al detective perfectamente, un hombre mayor, de bigote gris y ojos cansados, que había sido increíblemente gentil durante los días más oscuros después del funeral de María. ¿Cómo murió? Oficialmente, ataque cardíaco mientras dormía, tenía 52 años. Corría maratones, no fumaba, apenas bebía. Elena se levantó del bordillo con dificultad, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Extraño, ¿no te parece? Carlos abrazó más fuerte a Isabela, quien seguía jugando inocentemente con la flor. La gente joven tiene ataques cardíacos. Pasa. No cuando están a punto de reabrir un caso oficialmente cerrado. Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta. Carlos sintió ondas de miedo extendiéndose por todo su cuerpo. ¿Qué casi? El de María Morales había encontrado algo que lo convenció de que tu esposa no murió en un accidente. Elena comenzó a caminar hacia la salida del mercado, obligando a Carlos a seguirla si quería más respuestas. 2 días antes de morir, Morales me llamó. Me dijo que había conseguido los registros telefónicos de María de las últimas semanas, que había descubierto un patrón extraño. ¿Qué tipo de patrón? María había estado recibiendo llamadas de un número que no aparecía registrado a ninguna persona, llamadas que duraban segundos, nunca minutos, como si alguien solo quisiera asegurarse de que contestara. Salieron del mercado hacia la calle principal. El ruido del tráfico de Ciudad de México los envolvió como una manta asfixiante. Isabela se quejó del ruido, enterrando su cara en el hombro de Carlos. Eso no prueba nada. No, pero esto sí. Elena se detuvo junto a un puesto de periódicos y señaló hacia una fotografía en primera plana de un diario amarillento pegado en la pared. Doctor Raúl Sandoval, muerto hace 3 años en un asalto. Los ladrones le robaron la cartera, el reloj, los anillos, pero dejaron intactos 5,000 pesos en efectivo que tenía en el bolsillo interno del saco. Carlos estudió la fotografía, que era definitivamente el doctor que había atendido a María, un hombre apuesto, de sonrisa segura y ojos inteligentes. Ahora solo era una imagen borrosa en papel barato. Los asaltantes no sabían del dinero, o no era un asalto. La implicación golpeó a Carlos como un puño en el estómago. ¿Estás sugiriendo que... Estoy diciendo que todas las personas que sabían la verdad sobre la relación entre María y Raúl están muertas, excepto yo. ¿Y por qué sigues viva? Elena sonrió amargamente, señalando su apariencia destruida. Porque me convertí en invisible. Nadie toma en serio a una adicta que vive en las calles. Nadie cree las historias de una loca que habla con las palomas. Isabela levantó la cabeza súbitamente. ¿Hablas con palomas? Yo también hablo con pájaros. Papá dice que están muy ocupados para contestarme. Elena sonrió por primera vez desde que Carlos la había visto. Una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Por un momento fugaz, Carlos pudo ver a la mujer hermosa que había sido antes de que la vida la destrozara. Los pájaros son muy buenos oyentes, mejor que las personas. ¿Qué te dicen? Me dicen secretos como el secreto de por qué tu mamá tenía tanto miedo las últimas semanas antes de morir. Carlos se tensó inmediatamente. Isabela, ve a mirar esos globos de allá. Pero papá, ahora. Isabela obedeció a regañadientes, alejándose unos metros pero manteniéndose donde Carlos pudiera verla. ¡Qué miedo! María me llamó 2 días antes del accidente. Estaba aterrorizada. Decía que alguien la estaba siguiendo, que había carros extraños estacionados fuera de su casa, que recibía llamadas donde solo escuchaba respiración. ¿Por qué no me dijo nada? Porque tenía miedo de que fueras tú. La acusación cortó como cuchillo. ¿Yo por qué diablos iba a...? María sabía que habías contratado un investigador privado. Carlos sintió que la sangre se le congelaba en las venas. El investigador privado había sido un impulso estúpido, una paranoia de madrugada alimentada por el trabajo excesivo y la distancia creciente con María,
Había querido estar seguro de que no había otra persona. ¿Cómo sabía? Porque el investigador se acercó a ella directamente. Le mostró fotografías de ella entrando y saliendo del consultorio de Raúl. Le dijo que tenía pruebas de la aventura y que tú pronto lo sabrías todo. Yo le dije que fuera discreto, que solo confirmara si había algo o no. Bueno, no fue muy discreto, ¿verdad? Elena se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. María pensó que la estabas amenazando a través del investigador, que sabías todo y que estabas jugando con ella antes de destruirla. Eso es ridículo. Yo jamás habrías jamás habrías sentido rabia, jamás habrías querido venganza. Carlos no pudo responder porque la verdad era que sí había sentido rabia y dolor y una sed de venganza que lo había mantenido despierto durante semanas después de descubrir las primeras señales de que algo no estaba bien en su matrimonio. María estaba tan asustada que iba a confesarte todo esa noche, iba a contarte sobre Raúl, iba a pedirte perdón, iba a rogar que no le quitaras a Isabela, pero no llegó a casa. No, porque alguien se aseguró de que nunca llegara. Isabela regresó corriendo con un globo rojo en forma de corazón que alguien le había regalado. Mira, papá, el Señor dijo que los corazones siempre regresan a casa. Carlos miró el globo, luego a su hija, luego a Elena. ¿Quién la mató? Esa es la pregunta del $1.000.000, Carlos. Y para responderla, necesitamos ir a un lugar que espero que nunca tengas que ver. ¿Dónde voy? A mi casa. Si es que puedes llamar casa a un puente debajo de la autopista. El olor golpeó a Carlos antes que la vista. Una mezcla nauseabunda de orines, comida podrida y desesperanza humana. Isabela se cubrió la nariz con la manga de su suéter rosa, mirando con ojos enormes el mundo subterráneo que se extendía bajo el puente de la autopista norte. «Papá, ¿por qué huele feo?» «Porque a veces la vida es fea, pequeña», murmuró Elena, guiándolos a través de un laberinto de cartones, lonas y estructuras improvisadas que servían como hogar para los invisibles de la ciudad. La casa de Elena era un refrigerador abandonado de pie sin puerta, con mantas colgando como cortinas. Adentro había una colección de objetos que contaban la historia de una caída épica, fotografías de una mujer hermosa en vestidos elegantes, un diploma de licenciatura en Derecho, joyas baratas que una vez habían sido costosas, y en el centro de todo, una caja de zapatos cerrada con cinta adhesiva. «Aquí está todo lo que pude salvar antes de que me quitaran la casa, el auto, la vida», dijo Elena, sentándose en una silla de plástico rota. Carlos mantuvo a Isabela cerca, tratando de protegerla de la realidad cruda que los rodeaba. Otros habitantes del puente los observaban con curiosidad, mezclada con hostilidad. «¿Qué hay en la caja?» «La verdad», Elena abrió la caja con reverencia, como si contuviera reliquias sagradas, y en cierto modo, así era. El primer objeto que sacó fue una grabadora digital antigua. La noche antes de morir, Morales me dio esto. Me dijo que si algo le pasaba, llevara esta grabación a los periódicos. Presionó play. La voz del detective llenó el espacio claustrofóbico, clara y firme. Diario del detective inspector José Morales, fecha 23 de noviembre. He descubierto evidencia que sugiere que la muerte de María Herrera no fue accidental. Los registros telefónicos muestran que alguien coordinó sus movimientos esa noche. Más preocupante aún, he encontrado conexiones entre su muerte y la de 3 otras personas en los últimos 2 años. Carlos sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué otras personas? Elena pausó la grabación. Un periodista que estaba investigando corrupción en el hospital donde trabajaba Raúl, una enfermera que había visto algo que no debía, y un contador que manejaba las finanzas personales de alguien muy poderoso. ¿Quién? Ahí está el problema. Morales murió antes de poder decírmelo. Elena sacó el siguiente objeto de la caja, una fotografía borrosa tomada desde lejos, que mostraba a María saliendo de un edificio de oficinas que Carlos no reconocía. Esta foto fue tomada el día antes de su muerte. Fíjate en la hora. Carlos estudió el timestamp, 3 de la tarde. María me dijo que tenía cita con el doctor a las 3. El consultorio de Raúl estaba al otro lado de la ciudad. Esta oficina está en el centro financiero. ¿Qué estaba haciendo ahí? Visitando a un abogado. Un abogado especializado en divorcios y custodia de menores. La revelación golpeó como un mazo. María había estado planeando dejarlo oficialmente. No solo era una aventura emocional,
Era un plan completo para rehacer su vida. Isabela se había aburrido de la conversación de adultos y ahora exploraba los alrededores con la curiosidad natural de los niños. Carlos la llamó, pero ella había encontrado algo interesante. Una caja más pequeña escondida detrás del refrigerador. «Papá, mira, hay más tesoros». Elena palideció visiblemente. «No, pequeña, eso no es para...» Pero Isabela ya había abierto la caja y sacado su contenido, más fotografías. Pero estas eran diferentes, más claras, más recientes, más perturbadoras. Carlos tomó las fotos con manos temblorosas. Eran imágenes de él mismo, saliendo de su oficina, recogiendo a Isabela del colegio, comprando en el supermercado, todas tomadas durante las últimas semanas. «Me has estado vigilando, no fui yo», susurró Elena, arrebatándole las fotos. «Encontré estas en mi refugio anterior. Alguien las dejó ahí como una advertencia». «¿Advertencia de qué?» «De que saben que estoy viva, de que saben que te estoy contando la verdad y de que si no me detengo...» Elena no terminó la frase, pero no hacía falta. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Isabela había encontrado algo más en la caja, un teléfono celular viejo y rayado. «¿Este teléfono funciona?» Elena se lo quitó inmediatamente. «No lo toques», pero era demasiado tarde. La pantalla se había iluminado al tacto de Isabela, mostrando un mensaje de texto que helaba la sangre. «Sabemos dónde está la niña». Carlos agarró a Isabela y la alzó en brazos tan rápido que ella soltó un grito de sorpresa. «Nos vamos ahora. Carlos, espera». «No, esto se acabó. No voy a exponer a mi hija a esto». Elena se interpuso entre Carlos y la salida del puente. «Si te vas ahora, jamás sabrás la verdad, y ellos jamás te dejarán en paz». «¿Quiénes son ellos?» «Esa es la pregunta que necesitamos responder juntos». De repente, el sonido de motores se acercó desde arriba. 2 autos negros se detuvieron en el puente, y Carlos pudo ver sombras moviéndose hacia las escaleras que bajaban al refugio. «Demasiado tarde», murmuró Elena, empacando rápidamente las cosas más importantes de su caja. «Ya nos encontraron. Por aquí. Conozco otra salida». Elena corrió hacia el fondo del refugio bajo el puente, seguida por Carlos, que cargaba a Isabela. La niña había comenzado a llorar, finalmente comprendiendo que algo terrible estaba sucediendo. Los pasos resonaron en las escaleras metálicas, voces graves gritando órdenes en códigos que Carlos no entendía, pero que sonaban militares, profesionales, letales. «Elena Monterrey, sabemos que estás ahí, solo queremos hablar». «Sí, claro», murmuró Elena, empujando una lámina de metal oxidado que revelaba un túnel que se adentraba en las entrañas de la ciudad. Como hablaron con Morales, el túnel olía a humedad y ratas muertas. Isabela sollozaba silenciosamente contra el hombro de Carlos, aferrándose a su cuello como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «¿Dónde vamos?» «Al único lugar donde podemos estar seguros por unas horas, el metro abandonado». Corrieron por el túnel durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. Detrás de ellos los sonidos de persecución se hacían más fuertes, linternas cortando la oscuridad, perros ladrando, radios crepitando con coordenadas y estrategias. «Ahí están». Un rayo de luz los encontró justo cuando llegaban a una escalera que subía hacia una estación de metro cerrada desde hacía décadas. Elena subió primero, seguida por Carlos, quien sentía que los pulmones le ardían por el esfuerzo. La estación era un cementerio de azulejos rotos y carteles publicitarios desteñidos. Elena conocía cada rincón, cada escondite, cada ruta de escape posible. «Por aquí», jadeó dirigiéndolos hacia una oficina abandonada de la estación. Cerraron la puerta justo cuando escucharon voces entrando a la estación. Carlos puso a Isabela en el suelo y revisó rápidamente la habitación. No había otra salida. «Estamos atrapados». «No», murmuró Elena, moviendo un escritorio oxidado y revelando una alcantarilla. «Esta ciudad tiene más túneles que una colmena. Solo hay que saber cómo usarlos». Las voces se acercaban. Carlos pudo distinguir al menos 3 hombres diferentes, todos hablando con la precisión fría de profesionales. «¿Quiénes son?» «No estoy segura, pero después de 5 años escondiéndome, he aprendido a reconocer a los cazadores». Elena abrió la alcantarilla. El olor que subió era indescriptible, una mezcla de aguas residuales,
químicos industriales y muerte. No puedo meter a Isabela ahí. Puedes y lo harás, porque la alternativa es peor. Isabela miró la alcantarilla abierta con los ojos muy abiertos. Papá, tengo miedo. Lo sé, mi amor, pero a veces tenemos que hacer cosas que dan miedo para estar seguros. Carlos bajó primero, luego ayudó a Elena. Isabela se resistió hasta que escuchó que alguien probaba la puerta de la oficina. Vamos, princesa. Se deslizó por la alcantarilla justo cuando la puerta se abría violentamente. El sistema de alcantarillado era un mundo diferente. Túneles que se extendían en todas direcciones, algunos secos, otros con agua corriente que les llegaba a los tobillos. Elena los guió con la seguridad de alguien que había memorizado cada centímetro de este laberinto subterráneo. ¿Cómo conoces este lugar tan bien? 5 años de práctica, cuando tienes que esconderte de gente poderosa. Aprendes que la ciudad tiene 2 niveles, el que todos ven y el que nadie quiere ver. Caminaron en silencio durante 20 minutos. Isabela había dejado de llorar, pero temblaba de frío y miedo. Carlos la cargó de nuevo, sintiendo que pesaba cada vez más con cada paso. Finalmente, Elena se detuvo en una intersección de túneles. Aquí podemos hablar sin que nos escuchen. Se sentaron en una plataforma de concreto seco. Elena sacó una linterna pequeña de su bolso, creando un círculo de luz que los hacía parecer náufragos en una isla de desesperanza. Ahora me vas a decir quién diablos eran esos hombres. Elena respiró profundamente. Creo que trabajan para la misma persona que mató a María. ¿Quién? Alguien con suficiente poder para hacer que un detective experimentado tenga un ataque cardíaco, alguien con suficientes conexiones para que un caso de asesinato se clasifique como accidente, alguien con suficiente dinero para contratar cazadores profesionales. Isabela había encontrado la flor marchita en su bolsillo y la sostenía como un talismán. La flor ya no huele como mamá, murmuró. Elena la miró con ternura. Las flores bonitas no duran mucho, pequeña, pero el amor sí dura para siempre. Tú amabas a mi mamá muchísimo. Era mi mejor amiga, y por eso voy a encontrar a quien la lastimó. Carlos estudió el rostro de Elena a la luz de la linterna. ¿Qué no me estás diciendo? Elena vaciló por primera vez desde que la había encontrado en el mercado. Hay algo más en esa grabación de Morales, algo que no te dejé escuchar. ¿Qué cosa? Una confesión de alguien que vio lo que realmente pasó esa noche. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién? Alguien que también está muerto ahora, pero antes de morir, le contó a Morales exactamente quién empujó el auto de María al barranco. Dímelo. Elena miró a Isabela, quien se había quedado dormida contra el hombro de Carlos, agotada por la tensión y el miedo. ¿Estás seguro de que quieres saber? Porque una vez que sepas la verdad, no hay forma de volver atrás. Dímelo. Elena cerró los ojos, como preparándose para pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. Fue tu socio comercial, Ricardo Beja. Eso es imposible. Las palabras salieron de la boca de Carlos como un susurro incrédulo. Ricardo Vega era más que su socio comercial. Era su mejor amigo desde la universidad, el padrino de Isabela, el hombre que había estado a su lado durante los días más oscuros después del funeral de María. Ricardo estuvo conmigo en el funeral. Lloró tanto como yo. Me ayudó con los arreglos, con Isabela, con todo. Elena mantuvo la linterna enfocada en el rostro de Carlos, estudiando cada microexpresión como un detective experimentado. Los mejores asesinos son los que lloran en los funerales. Ricardo jamás habría lastimado a María. Él la adoraba. Exactamente. Esas 2 palabras colgaron en el aire húmedo del túnel como una sentencia de muerte. Carlos sintió que algo fundamental se rompía en su interior, como si acabara de descubrir que la gravedad funcionaba al revés. ¿Qué quieres decir con exactamente? Elena sacó de su bolso la grabadora digital y encontró un punto específico en la cinta. Escucha esto. Es la confesión de un testigo presencial que Morales entrevistó 2 días antes de morir. Presionó play. Una voz de mujer mayor, temblorosa pero clara, llenó el espacio. Yo estaba en el mirador esa noche, detective. Voy ahí cuando no puedo dormir. Vi el auto de la señora María subir por la carretera, pero había otro auto siguiéndola. Un auto negro, elegante. Vi cuando el conductor se bajó y se acercó al auto de ella. Era un hombre alto, bien vestido. Hablaron por unos minutos en la ventanilla. Ella parecía muy alterada. Movía las manos mucho.
Luego él regresó a su auto y la empujó. Carlos sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Eso no prueba que fuera Ricardo. Elena pausó la grabación. Sigue escuchando. El hombre tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, una cicatriz larga desde la oreja hasta la comisura de la boca, y cojeaba de la pierna derecha cuando caminaba. Carlos cerró los ojos. Ricardo tenía esa cicatriz desde un accidente de motocicleta en la universidad y la cojera leve que había desarrollado después de una lesión jugando fútbol hacía 10 años. Puede ser coincidencia. ¿En serio vas a seguir negándolo? Elena fast-forwarded la grabación hasta encontrar otro segmento. El auto tenía una calcomanía en la ventana trasera, un pez dorado, como los que usan los cristianos, pero este era dorado, no plateado. La calcomanía que Ricardo había puesto en su auto después de que Isabela se la regalara en su cumpleaños. Una calcomanía única que había mandado hacer especialmente en dorado, porque era el color favorito de la niña. «Dios mío», murmuró Carlos. Isabela se removió en sus brazos, susurrando algo en sueños sobre flores y mariposas. Carlos la acomodó mejor, tratando de protegerla incluso de las verdades que se revelaban en la oscuridad. ¿Por qué Ricardo habría? Porque estaba enamorado de María desde hace años, y cuando descubrió que ella iba a dejar todo por otro hombre, no pudo soportarlo. Elena apagó la grabadora y la guardó cuidadosamente. Piénsalo, Carlos. ¿Quién más sabía exactamente cuándo y dónde se movía María? ¿Quién tenía acceso a sus horarios, a sus planes, a su vida cotidiana? Carlos recordó las cenas familiares, donde Ricardo siempre encontraba excusas para sentarse junto a María, las veces que había ofrecido llevarla al doctor cuando Carlos estaba ocupado, los regalos excesivos que siempre traía, los cumplidos que duraban un poco más de lo normal. Ricardo insistió en que contratara al investigador privado, murmuró Carlos, las piezas encajando como un rompecabezas macabro. Dijo que tenía que estar seguro, porque él ya sabía sobre Raúl, había estado vigilando a María mucho antes de que tú sospecharas algo. Pero ¿por qué matarla si la amaba tanto? Porque no podía tenerla, pero tampoco podía soportar que fuera de otro. Es la lógica retorcida del amor obsesivo. Si no puedo tenerte, nadie más podrá. Isabela abrió los ojos lentamente, despertando en el mundo subterráneo que se había convertido en su realidad. Papá, ¿dónde estamos? En un lugar seguro, mi amor. ¿Cuándo vamos a casa? Carlos intercambió una mirada con Elena. ¿Casa? ¿Dónde era casa ahora? ¿Cómo podía volver a su vida sabiendo que su mejor amigo había asesinado a su esposa? ¿Cómo podía enfrentar a Ricardo sin poner en peligro a Isabela? Pronto, princesa, muy pronto. Elena consultó su reloj roto. Tenemos que movernos, no pueden estar lejos. ¿A dónde vamos? Al único lugar donde podemos obtener justicia para María. Tenemos que encontrar a alguien en quien podamos confiar en la policía. ¿Y si no hay nadie? Elena sonrió amargamente. Entonces tendremos que hacer justicia nosotros mismos. Carlos cargó de nuevo a Isabela y siguió a Elena por los túneles oscuros. Pero ahora no solo huían de los cazadores. Huían hacia una confrontación que cambiaría todo para siempre, porque en algún lugar arriba, en el mundo de luz y mentiras, Ricardo Vega continuaba viviendo su vida normal, probablemente preocupándose públicamente por la seguridad de Carlos e Isabela, jugando el papel del amigo leal mientras ocultaba las manos manchadas de sangre. La flor marchita que Isabela aún conservaba en su pequeño puño cerrado ya no olía a jazmín y vainilla, ahora solo olía a traición. 3 horas después emergieron de las alcantarillas en el barrio de Polanco, cerca de la casa de Carlos. El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rojo como si el mismo cielo llorara lágrimas de fuego. A Isabela había dejado de preguntar dónde estaban. La pequeña había desarrollado esa capacidad que tienen los niños de adaptarse a lo imposible cuando los adultos que aman están con ellos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Elena, mientras observaban la casa de Carlos desde la esquina. Necesito enfrentarlo. Necesito escucharlo decir la verdad. Podría ser peligroso. Ya todo es peligroso. Carlos había tomado una decisión durante el largo camino por los túneles. No iba a vivir el resto de su vida huyendo de las sombras. María merecía justicia. Isabela merecía la verdad. Y él merecía mirar a los ojos al hombre que había destruido su mundo. Quédate aquí con Isabela. De ninguna manera, si entras ahí solo, nunca volverás a salir.
Elena tenía razón. Si Ricardo había matado una vez, mataría de nuevo para proteger su secreto. Entonces, ¿qué sugieres? Elena sacó el teléfono celular que habían encontrado bajo el puente. Vamos a tenderle una trampa. Marcó un número que Carlos reconoció inmediatamente. El de Ricardo. Ricardo, soy Elena. Sí, Elena Monterrey, estoy viva. No, no te voy a gritar, quiero hacer un trato contigo. Tengo algo que te interesa. Tengo la grabación completa de Morales. La que prueba que mataste a María. Sí, esa. Quiero dinero a cambio de mi silencio. No, nada de policía. Solo tú y yo, en casa de Carlos, en 1 hora. Si no vienes, mañana esta grabación estará en todos los periódicos de México. Colgó y miró a Carlos. Ya viene. ¿Y ahora qué? Ahora llamamos a la única persona en la policía en quien aún podemos confiar. Elena marcó otro número. ¿Capitán Herrera? Soy Elena Monterrey. Sí, la que se supone que está muerta. Necesito que venga a la casa de Carlos Martínez en Polanco. Va a presenciar una confesión de asesinato. Sí, el asesinato de María Herrera. 1 hora, capitán. Y venga solo. Cuando colgó, Carlos la miró sorprendido. Capitán Herrera, el único policía que siguió investigando el caso después de que mataran a Morales, también casualmente es el único policía cuyo hermano murió en circunstancias sospechosas el año pasado. Su hermano, el periodista que estaba investigando corrupción en el hospital de Raúl. Las piezas del rompecabezas final encajaron en la mente de Carlos. Ricardo no solo mató a María, ha estado matando a todos los que sabían la verdad. Exacto. Y esta noche todo termina. Caminaron hacia la casa de Carlos. Isabela iba de la mano de Elena, curiosamente tranquila, como si entendiera que estaban llegando al final de una historia muy larga. ¿Qué va a pasar con el señor Ricardo?, preguntó de repente. Carlos se detuvo. No sabía cómo explicarle a una niña de 7 años que el hombre que había sido como un tío para ella era un asesino. El señor Ricardo ha hecho cosas muy malas, mi amor, y cuando las personas hacen cosas malas, tienen que aceptar las consecuencias. Como cuando yo rompo algo y tengo que ir a mi cuarto, algo así, pero más serio. Llegaron a la casa. Carlos abrió la puerta con manos temblorosas. Todo se veía normal. Los mismos muebles, las mismas fotografías familiares, la misma sensación de hogar que había construido con María. Pero ahora sabía que Ricardo había estado en esta casa cientos de veces, sonriendo, abrazando a María, cargando a Isabela, planeando en secreto el asesinato que destruiría todo. Voy a esconder a Isabela en su cuarto. No, se dijo Elena firmemente. Isabela se queda conmigo en la cocina donde pueda escuchar pero no ver. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, necesito poder sacarla de aquí inmediatamente. Carlos entendió la lógica. Llevó a Isabela a la cocina y le dio sus colores y un libro para dibujar. Quédate aquí con Elena. Sí, no salgas sin importar lo que escuches. Vas a estar bien, papá. Voy a estar perfecto, princesa. Era una mentira, pero una mentira necesaria. 20 minutos después, el timbre sonó. Carlos abrió la puerta. Ricardo Vega estaba parado en el umbral, exactamente como había estado cientos de veces antes. Alto, elegante, con su sonrisa segura y la cicatriz que Carlos ahora veía como la marca de Caín. Carlos, hermano, Elena me llamó con una historia loca sobre... Entra. Ricardo entró, y Carlos cerró la puerta detrás de él. En ese momento, Elena salió de la cocina con la grabadora en la mano. Hola, Ricardo. El cambio en la expresión de Ricardo fue instantáneo. La máscara de amigo preocupado se desplomó, revelando algo frío y calculador debajo. Pensé que estabas muerta. Mucha gente lo pensó, incluyendo tú, supongo. Ricardo miró de Elena a Carlos, evaluando la situación como un depredador que acaba de darse cuenta de que la presa lo ha estado cazando a él. ¿Qué quieren? La verdad, dijo Carlos, su voz temblando de rabia contenida. Quiero escucharte decir lo que le hiciste a María. No sé de qué hablas. Elena presionó play en la grabadora. La voz del testigo llenó la sala, describiendo la cicatriz, la cojera, la calcomanía dorada cuando terminó la grabación. Ricardo sonrió, pero no era la sonrisa del amigo que Carlos recordaba, era la sonrisa de un lobo acorralado. Esa es tu evidencia, el testimonio de una vieja loca que probablemente estaba borracha. Está muerta, dijo Elena calmadamente. Murió 1 semana después de dar ese testimonio. Asfixia accidental con una almohada. ¡Qué trágico! ¿Por qué? Ricardo,
Carlos se acercó a su ex mejor amigo, el hombre en quien había confiado su vida y la de su hija. ¿Por qué mataste a María? Ricardo guardó silencio por un largo momento. Luego, como si algo se rompiera dentro de él, comenzó a hablar. Porque la amaba más que tú, porque la conocía mejor que tú, porque yo habría muerto por ella, y tú apenas tenías tiempo para llevarla a cenar. Eso no te daba derecho a... Ella iba a destruir todo, gritó Ricardo, toda pretensión de cordialidad desapareciendo. Iba a dejar todo por ese doctor mediocre. Iba a llevarse a Isabela lejos de ti, lejos de mí, lejos de todo lo que habíamos construido. Construido era mi familia, era nuestra familia. Yo estuve ahí cuando Isabela nació. Yo la cuidé cuando tú trabajabas hasta tarde. Yo la amaba como si fuera mi propia hija. En ese momento, Isabela apareció en la entrada de la cocina, sosteniendo la flor marchita. ¿Por qué están gritando? Ricardo la vio y su expresión se suavizó inmediatamente. «Hola, princesa, ¿todo está bien?» «No», dijo Isabela con la sabiduría simple de los niños. «No está bien. Tú lastimaste a mi mamá». Ricardo se quedó helado. «¿Qué?» La flor me lo dijo, las flores recuerdan quién las toca. Y esta flor recuerda manos que lastimaron. Isabela dejó caer la flor marchita a los pies de Ricardo. En ese momento, la puerta se abrió. «Capitán Herrera». El policía entró con la mano en su arma, seguido por 2 detectives. «Ricardo Vega está bajo arresto por el asesinato de María Herrera». Ricardo miró a Carlos una última vez. «Lo hice por amor». «No», dijo Carlos, tomando a Isabela en brazos. «Lo hiciste por obsesión. El amor no mata, el amor protege». Mientras se llevaban a Ricardo esposado, Isabela susurró al oído de Carlos. «Papá, ahora mamá puede descansar». Carlos miró hacia el cielo a través de la ventana, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Sí, mi amor, ahora mamá puede descansar». 6 meses después, Elena Monterrey salió del centro de rehabilitación en un día soleado de primavera. Había recuperado peso, su cabello brillaba limpio al sol, y sus ojos habían recuperado la chispa de vida que Carlos recordaba de años atrás. Isabela corrió hacia ella con un ramo de flores amarillas frescas. «Elena, mira lo que te traje. Son hermosas, pequeña, huelen como las flores de tu mamá». Isabela olió las flores cuidadosamente. «No, estas huelen a nuevos comienzos». Carlos sonrió. Su hija había desarrollado una relación especial con las flores desde aquella tarde en el mercado. Decía que podía escuchar sus historias, entender sus secretos. «¿Lista para nuestra nueva aventura?», preguntó Carlos. Elena asintió. Había aceptado el trabajo que Carlos le había ofrecido en su empresa y, más importante aún, había aceptado ser parte de la familia improvisada que habían formado después de que la verdad saliera a la luz. Ricardo había sido sentenciado a 30 años de prisión. Durante el juicio, se reveló que había matado a 5 personas para proteger su secreto, incluyendo al detective Morales y al testigo presencial. «¿Crees que María estaría orgullosa de nosotros?», preguntó Elena mientras caminaban hacia el auto. Carlos miró hacia el cielo, donde una mariposa azul volaba en círculos como si estuviera bailando. «Creo que María está en paz y creo que nos está cuidando». Isabela soltó una de las flores al viento. «Esta es para mamá, para que sepa que la recordamos todos los días». La flor amarilla se elevó en el aire, llevada por una brisa suave que olía a jazmín y vainilla, y voló hacia el cielo hasta perderse entre las nubes. En el mercado donde todo había comenzado, los vendedores contaban la historia de la mendiga que había regresado de entre los muertos para encontrar justicia. Decían que a veces los ángeles vienen disfrazados de las personas más inesperadas. Y en una pequeña tumba en el cementerio de la Ciudad de México, flores frescas aparecían cada semana, dejadas por manos anónimas que recordaban que el amor verdadero nunca muere, porque algunas historias no terminan con la muerte. Algunas historias apenas comienzan cuando pensamos que todo ha terminado, y algunas veces una simple flor marchita en manos de una mendiga puede cambiar el destino de una familia entera.